Bueno, en este ejercicio 61, en el ejercicio 61 se nos pide hallar el valor del ángulo X. Y lo primero que notamos es que tenemos un triángulo isósceles BDC, de ángulos BC y BD congruentes. Por lo tanto, el ángulo BDC es congruente al ángulo BCD. De ahí que el ángulo BDC sea de 30 grados más 2 alfa. Ahora podemos completar los ángulos internos en el triángulo BDC. Como ya tenemos 60 grados más 4 alfa entre el par de ángulos, entonces debemos completar con 120 grados menos 4 alfa. Entonces esto lo ponemos sobre el vértice B. 120 grados menos 4 alfa. Ok. Ahora podemos completar los ángulos en el triángulo ABC. Ya tenemos 4 alfa, 2 alfa y 120 grados menos 4 alfa. De que para completar los 180 aumentamos 60 grados menos 2 alfa. Ahora podemos prolongar el lado AC hasta un punto F, conectar F con B, de manera que el ángulo F sea de 2A. Ahora vemos que 4A es el ángulo exterior al triángulo FAB. Como es exterior al punto A, debe ser igual a la suma de los ángulos F y B. Como ya tenemos 2A en F, debemos agregar 2A sobre B. Pero también veamos que el triángulo BFC es de ángulos 2A y 2A, de ahí que el lado FB es congruente a BC, es decir, vale 3 puntitos. Ahora sí, en lo que estábamos, el ángulo 4A es exterior al ángulo FBA en el punto A, de ahí que es igual a la suma del ángulo F más el ángulo B. Como ya tenemos 2A en F, debemos aumentar 2A en B, y ahí sí tenemos los 4A. Ahora el triángulo FAB que acabamos de ver es también isósceles, ¿verdad? Porque tiene un par de ángulos congruentes. El ángulo 2A que se repite. Por tanto, los segmentos FA y AB son congruentes. Los marcamos con rayita azul. Ahora podemos unir los extremos F y D y formar un triángulo FBD. Vemos que el ángulo B es 60 grados menos 2A más 2A, lo que nos da 60 grados. El ángulo B es 60 grados y los lados FB y BD son congruentes. Por lo tanto, podemos hallar el par de ángulos faltantes. Como ya tenemos 60 grados, en B nos faltan 120 para llegar a los 180, ¿verdad? Entonces estos 120 repartidos equitativamente sobre cada vértice nos da 60 grados sobre F y 60 sobre D. Como ya tenemos 2A en F, completamos con 60 menos 2A y en D completamos con 60 menos X. Ahora de la figura podemos extraer los triángulos BAD y FAD, pero antes fijémonos que el triángulo BFD tiene sus tres ángulos congruentes, de allí que sus tres lados también lo son, y el lado FD entonces vale 3 puntitos, al igual que los lados FB y BD, 3 puntitos. Ahora sí, de la figura podemos aislar los triángulos ABD y FAD. Vemos que ambos tienen como un lado de 3 bolitas, el ángulo de 60 grados menos 2A y un lado rayita azul. Luego, por criterio lado, ángulo, lado, este par de triángulos son congruentes. Y como en el triángulo ABD, el ángulo ADB es X, su correspondiente en el triángulo FAD es el ángulo FDA. Es decir, X debe ser igual a 60 grados menos X, de donde X es 30 grados. Y esta es la solución al problema. Gracias.